ilegal, absolutamente inaceptable, inadmisible esa irrupción, la irrupción armada de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito el viernes por la noche, el viernes de la semana pasada. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Arturo Dama. Manuel, Lucy, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Han pasado ya algunos días, han llegado algunas condenas, varias, más enérgicas, digamos, en los últimos días sobre todo, la de Estados Unidos ayer, hoy este pronunciamiento, esta votación en la OEA. ¿Cómo ves las cosas, Lucy? Bueno, de entrada creo que hay que ubicar o entender que lo ocurrido, ¿no? Esta crisis entre México y Ecuador no pasó o no ocurrió en un vacío, ¿no? Fue algo que desafortunadamente fue escalando y sí, en este último episodio, básicamente vimos lo que ha sido, creo yo, uno de los rasgos característicos de la política exterior del presidente López Obrador, ¿no? Que tiene que ver con pues este alejamiento, este abandono total pues de la famosísima doctrina Estrada, que pues hasta hace poco prácticamente era, digamos, el elemento o el hilo conductor de la tradición de la política exterior mexicana, que básicamente significa la libre autodeterminación de las naciones, el no interferir en los asuntos de otros países. Él mismo lo sigue diciendo, aunque en la práctica hayamos visto otra cosa, pero él mismo sigue defendiendo recordar, ¿no? esa el mantra que desde un inicio repetía y pronunció para definir el papel que él creía México debería jugar en el mundo. La mejor política exterior es la interior. Y yo creo que aquí está una de las principales claves del conflicto. Entender de entrada que ese concepto que en un inicio muchos interpretaron como un supuesto desinterés en los asuntos internacionales por parte del presidente López Obrador, en los hechos ocurre todo lo contrario. Y el presidente que con una mano prometía no interferir en los asuntos de otros países, con otra ha provocado conflictos, hay que decirlo, no solo con Ecuador, con España, con Panamá, con Argentina, con Bolivia, con Perú, y la lista, ¿no?, que sigue y crece. Entonces, creo que de entrada te diría que no ocurrió en un vacío, pero claro que ahora el presidente López Obrador pues ha echado mano precisamente de los organismos internacionales que él mismo ha criticado ampliamente, y también ha exigido una condena enérgica por parte de socios que él mismo también pues en su momento ha atacado o incluso se ha alejado. Entonces, o sea, se metió dándole asilo a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, se mete ahí México, se mete ahí el presidente criticando el proceso electoral ecuatoriano, pero lo de la irrupción es punto y aparte, ¿no? Sí, punto y aparte. O sea, lo de la irrupción es punto y aparte. A ver, Carlos. Sí, la irrupción es totalmente condenable, ¿no? Y ya creo que todos los países que han votado en contra de esto que ha ocurrido por parte de Ecuador en nuestra embajada es justo, ¿no? Es efectivamente inadmisible, pero hay que decir que este episodio arroja a México a su mejor papel. Es el papel de víctima. México juega muy bien ese rol de víctima. Hemos sido víctimas de España con la conquista, víctimas de Estados Unidos con el arrebato del territorio nacional, víctimas de Holanda por el penal que no era penal, víctimas de árbitros en las Olimpiadas cuando nos descalifican en los ámbitos internacionales. El penacho de Moctezuma. Por el penacho con Austria. En los ámbitos internacionales México es víctima y juega muy bien ese rol, y ahora estamos en ese papel. Ahora, lo que hay que ver es cuál es el uso estratégico de la victimización que el presidente López Obrador querrá hacer durante las siguientes semanas o meses, ¿no? Es redituable en términos políticos. Sí. Ahora, el tema es que Ecuador ya dijo ayer verbalmente y hoy oficialmente con un despacho que está dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas con México. Habrá que ver qué responde mañana el presidente López Obrador al respecto. Por lo pronto, mientras estemos en el papel de víctima por algo que efectivamente nos ocurrió de parte de este agravio violento por la policía del Ecuador, bueno, pues a ver cuánto estira la liga para ver qué rentabilidad política internacional obtiene el presidente en este último tramo de su gobierno. ¿Y podría ser Jorge Glass moneda de cambio? ¿Tendría que prestarse a eso? Yo pienso que no. Yo pienso que es muy difícil. Es literalmente imposible que de pronto alguna instancia internacional, por ejemplo el Tribunal de Justicia Internacional, salga y diga: Ecuador, pídele disculpas a México y además entrégale a Jorge Glass. O sea, no hay posibilidad, creo yo, de un desagravio de esa naturaleza, porque además ya se acabó la materia del litigio. Es decir, Ecuador arrestó al tipo que iba por él. No está Ecuador queriendo permanecer en la residencia, en la casa, en la Embajada de México en Quito. Eso no le daba igual, lo que quería era arrestar a este tipo, ¿no? Sí. Ahora, mira, Manuel, aquí hay dos ilegalidades, una mucho más grave que la otra. ¿Cuál fue la primera ilegalidad?
haberle dado asilo a Jorge Glass. Mira, ¿qué dice el artículo 3 de la Convención sobre asilo diplomático de 1954? Dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido la pena estaba en respectiva. esa circunstancia. Así está. Ahora, a ver, la pregunta es, ¿realmente Jorge Glass era un perseguido político o era un delincuente que, porque le convenía, pedir asilo para ser extraditado a México y burlar, digámoslo así, a la justicia ecuatoriana? Porque esto también habría que verlo. Parece ser que ahí hubo una ilegalidad. No se le debería de haber concedido el asilo porque es una delincuente, ¿sí?, condenado, ya tenía una sentencia de parte de Ecuador. Ahora, sin duda alguna, lo que dice la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, y eso es clarísimo, artículo 1, los locales de la misión, las embajadas, son inviolables. Así que claro. Los agentes del Estado receptor, en este caso Ecuador, no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Entonces, en ese sentido, obviamente, el gobierno ecuatoriano cometió una ilegalidad que, hombre, al final de cuentas es una invasión de territorio mexicano. Eso es. Eso es. Pero también tendríamos que tener, para tener el cuadro completo, lo que yo llamo la primera ilegalidad. ¿Realmente Jorge Glass puede ser considerado un perseguido político o simple y sencillamente le convenía estar en la embajada para hacer? Ahora entiendo que a Noboa sí le convino el arrestarlo y violar toda la diplomacia y normatividad porque su popularidad se elevó incluso. Pero hasta donde la canciller Alicia Bárcena ha informado, según yo recuerdo en esta conferencia que dio, había una plática entre las dos partes, entre México y Ecuador, para ver todos los elementos que eventualmente llevarían a la conclusión de que este era un asilado político. Mientras tanto, era nada más un huésped que ya tenía varias semanas en la... Desde diciembre, ¿no? Allá en la embajada. O sea, no tenía el estatus de asilado. Pero repentinamente lo obtuvo. Después de que la embajadora fuera declarada persona non grata, por cierto. Exactamente, ¿no? Entonces, y después de que México hiciera el anuncio de que iba a enviar un avión militar, precisamente para recoger a la embajadora, algo que es también completamente anómalo, era completamente innecesario, lo cual pues llevó a los ecuatorianos a pensar en que efectivamente se estaba planeando una especie de rescate, como al estilo Evo Morales, de este, pues, digamos, lo que México no aportó hasta el momento, que yo sepa, pues son las pruebas concluyentes de que había una persecución política en contra de Jorge Glass. Y si México no tiene los elementos para concluir eso, pues simplemente apareció de forma repentina esta circunstancia de que de huésped pasa a ser asilado y entonces ya se ancla México en esta posibilidad, desencadenando todo esto, ¿no? Y que tampoco nos dieron a conocer todos los elementos en su momento, porque justo nos sorprendimos todos desde el momento en el que los medios ecuatorianos dieron a conocer que Glass no sería, por supuesto, el único que ha sido asilado en México, sobre todo de este grupo político de Rafael Correa, que sabemos pues sí es cercano al presidente López Obrador. Nos enteramos que de hecho hay 8 políticos correístas asilados en México, algo que pues de alguna manera tampoco se ha dado ninguna explicación al respecto y que justo nos lleva a cuestionar lo que ha ocurrido con esta figura de el asilo político. La politización del asilo ha llevado a que pues en México de alguna manera entre en estos conflictos con varios países de la región y paradójicamente la región que el presidente López Obrador apostó sería, digamos, pues su esfera de influencia más importante. Él apostó a una unificación, ¿no?, al renacimiento de una izquierda latinoamericana, del cual él sería el principal promotor, el líder regional y desafortunadamente, bueno, hemos visto cómo ha generado, pues sí, varios conflictos en la región y ha dejado, yo sí creo genuinamente que México ya no es visto como un socio confiable ni en la región ni en el resto del mundo. O por lo menos no es visto como un país que une, sino que divide, porque traemos ahora frentes abiertos, vaya, ni se diga con Ecuador, con Argentina, con Perú, con Bolivia, digamos, la lista ha ido creciendo con una intención del presidente López Obrador. Bueno, claramente sí está influyendo México, pero tristemente para justamente crear esta división. Yo creo que en este último tramo del gobierno, el presidente en primer lugar también quiere distraer
la circunstancia electoral, ¿no? Y eso creo que lo ha hecho consistentemente durante ya varios meses, varias semanas, porque hemos hablado en esta mesa de los temas de violencia e inseguridad que en el país, en México, se mantienen y realmente no tenemos una rendición de cuentas adecuada a ese respecto, ni transparencia sobre gasto público, etcétera. Y realmente esos temas, pues no lo estamos discutiendo ahora aquí, sino más bien estamos discutiendo lo que se desencadenó en función de lo que de pronto el presidente activó, una crisis diplomática internacional sobre la cual Ecuador respondió muy mal, pésimo, fatal, y le dio además un triunfo al presidente López Obrador. Mira, ¿cuál podría ser la salida? ¿Qué ha dicho Luis Almagro, que es el secretario de la OEA? Y además es lo mismo que ha dicho Alicia Bárcenas, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, que se regrese a Glass a la embajada, que se le puede extraditar a México, bueno, a sacar a México, y que entonces ya el gobierno ecuatoriano pida la extradición según derecho y según la ley, ¿no? Tal vez esa sería la solución. Pero ¿no? se antoja imposible. La solución. Pero entonces, o sea, que Ecuador, que ya lo tiene en su poder, no lo va a soltar. Que implica también con la dinámica política en Ecuador, decida regresar a un preso por el que se metieron a una embajada para restablecer las relaciones con un país cuando hay un conflicto ahí también político. Por eso lo que dicen Almagro y lo que dice Bárcenas, pues es un tanto cuanto ahora la voluntad, ¿no? Para Noboa también hay un triunfo importante desde el punto de vista de que a ver quién más en ese contexto en donde muchos correístas quizá están siendo vistos como aliados de grupos criminales o que están acusados de algún delito, quién más va a querer ir a refugiarse a una embajada en Quito, porque ya saben los alcances de este gobierno al respecto, ¿no? Y cosa que es totalmente detestable, ¿no? Porque no puedes pensar que un gobierno puede ya de buenas a primeras allanar cualquier embajada para ir a arrestar a alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues está el uso político que cualquier país le puede llegar a dar, como el caso de México, a una condición de asilo, ¿no? Que no es, por supuesto, algo que México puede enorgullecerse de hacer. Y ese mismo uso político, pues que hemos visto se ha replicado incluso en otros estados. Hemos visto que, pues por primera vez en una administración reciente, 3 embajadores han sido declarados personas non gratas por los gobiernos de los países respectivos, ¿no? Bolivia, Perú y ahora Ecuador. Y sobre todo, pues esto que mencionaban con respecto a qué podría ocurrir, bueno, yo sí genuinamente no veo una salida, a menos de que haya, no sé, un cambio o un giro radical en la postura, por ejemplo, de Daniel Noboa, pero hay que entender que en el contexto político precisamente de Ecuador hubo un cambio radical o un reacomodo político desde la más reciente elección, y no solo eso, también en nuestro país no va a ocurrir, creo yo, ningún cambio, digamos, en cuanto a este rompimiento de las relaciones hasta la siguiente administración. O sea, difícilmente es posible que México lo que haga es esperar la resolución de la Corte Internacional de Justicia y pues querrá seguramente México que de alguna manera se le repare el daño, que fue lo que dijo la canciller. ¿Pero qué significa eso? Porque no van a entregar a Glass, pues que se pida perdón quizá y después de eso ya con otro, o que esperen a que se cambie el gobierno de Noboa eventualmente, y también a ver qué dice la próxima presidenta de México, ¿no? Sí, que yo creo que eso será fundamental, porque dice Ecuador, ya ellos están listos para restablecer las relaciones con México. Pues sí, ahora el asunto México, es que tienen como condición, ¿no? ¿México debería aceptar esa propuesta del gobierno de Ecuador de restablecer las relaciones después de lo que sucedió? Hay que ver que no tiene precedente, ¿sí? La invasión. Pero además la vimos en tiempo real. La vimos en tiempo real. Sí, pero ya no hay materia, es decir, el tipo ya fue fue arrestado y Ecuador no tiene ningún interés, hasta donde se puede saber, de estar ocupando una sede diplomática mexicana. Lo que quería era agarrar a este tipo, ¿no? Sí, bueno, ya lo agarró, pero entonces para establecer relaciones, la ofensa ahí está, ¿no? Pero yo dudo ¿cuánto debe durar el agravio? Bueno, o sea, y además, ¿cuál es el precio que México le va a poner para ser desagraviado? ¿Es un perdón? ¿Es que regresen a este señor? O ya para toda la vida no vamos a tener relaciones. Digo, puede ser otra alternativa, que no tengamos relaciones con Ecuador. Es inconsecuente, la verdad, son $800 millones los que tenemos de intercambio comercial, es casi nada. Y pues, ¿qué pasa si no tenemos embajador para los siguientes 100 años? Pues nada. La verdad es que sí. No, sí, digo, eso también es... Ya te pusiste muy catastrófico para los siguientes 100 años. Sí, pero a ver, ¿a cambio de qué, suponiendo que no lo van a regresar a la embajada a Glass, el gobierno mexicano estaría dispuesto a restablecer las relaciones? Oigan, déjenme extrapolar esto, y se lo leía yo a Beata Bogna. A ver, el caso de la invasión rusa en Ucrania. Es decir, se pidió desde muchos frentes
que los países todos, sin cortapisas, condenaran la invasión rusa a territorio ucraniano. Y México, a ver, votó en Naciones Unidas, digamos, en contra de esa invasión, pero el presidente no se pronunció de manera tajante, hubo ahí muchos matices en las declaraciones. Ahora pedimos que se condene la invasión de territorio mexicano en otro país, la Embajada de México en Quito. Oye, sí, es ahí donde estamos de alguna manera pagando las consecuencias, ¿no? de este tipo de posturas de supuesta neutralidad que en realidad pues nos llevan a un aislamiento de la escena internacional. Y sí, lo mismo pide una condena contundente por parte de Estados Unidos y de Canadá, sus principales socios, y pues no la recibe porque pues no ha habido, digamos, esa inversión, digamos, por parte de la política exterior mexicana en la relación. Pero ya hoy el presidente agradeció que el presidente Biden, bueno, a través, ¿no?, de algún vocero, ya habló más. Sí, pero en un inicio lo reclamó. Era un reclamo. Como reclamo venía de Zelensky a países como México, en el sentido de que necesitamos algo más que un voto en Naciones Unidas. Sin que haya punto de comparación entre la invasión rusa a Ucrania y la toma temporal, la entrada de unos cuantos minutos a la embajada mexicana, porque no hay punto de comparación, ¿no? Al final de cuentas. No, es una guerra, ya hay bombardeos, matan gente. Tú estuviste ahí, o sea. Aquí, a ver, lo peor que puede ser lo que sea, pues no se restablecen relaciones diplomáticas. ¿Y qué efecto tendría eso sobre México? ¿Habría algún efecto económico? No, prácticamente ninguno. Pues prácticamente ninguno. Ahora, ¿qué pasaría con los mexicanos que viven en Ecuador y trabajan allá? Bueno, no tienes una embajada, va a tener protección consular desde acá. No tener relaciones con ese país es como no hablarle al quinto de la clase, ¿no? A mí, pues, que está sentado en la fila. Pues... Andas hoy muy filósofo. Oye, a ver, pero México, sí tendría que haber consecuencias porque siento ¿hay algún otro país con el que México no tenga relaciones diplomáticas? O sea, que haya roto relaciones diplomáticas. Pues no que yo tenga memoria, a lo mejor hay algún país por ahí no sé, en la historia de México Vanuatu, solo ha roto relaciones con las dictaduras de Pinochet, de Somoza. Pero se restablecieron. Sí. Después de décadas. Pero hoy por hoy, digamos, solo México no tiene relaciones diplomáticas con Ecuador. Bueno, con España pasó también por décadas. Pues sí. Arturo, gracias. Gracias, Muchas gracias. Manuel, Gracias, Lucy, Lucy, Carlos. gracias, Carlos. Hasta mañana. Pásala bien.